Chicos, muy bien. Entonces, dentro de lo que nosotros habíamos ya manejado las temáticas, habíamos visto lo que era, digámoslo así, como que un inicio del Imperio Romano. ¿Listo? Miramos que la primera parte de Roma, pues va a tratar mucho de lo que son los etruscos y las monarquías sobre Roma. Hay que aclarar una cosa y es que esta parte, todo lo que es la monarquía de Roma, pues solamente va a ocupar un espacio muy pequeño de territorio que va a estar dado en la parte oriental, en la parte nororiental de la bota itálica. Entonces va a ser un espacio muy reducido, bastante pequeño y que va a empezar a tener una expansión bastante grande en la República, ¿sí? Para llegar a su total compendio de terreno hasta el imperio. Entonces principalmente pues vamos a referirnos a lo que es la república, ya que la monarquía pues ya la hemos manejado en clase. Entonces, listo. Digamos así que después de que se expulsaron los etruscos, pues comienza la República Romana como tal, ¿sí? En la que los ciudadanos pues puedan participar en diferentes asambleas eh, que van a ser parte dentro de ese gobierno durante esa república y pues va a dar como tal un inicio a la expansión del Mediterráneo. Entonces pues precisamente va a empezar a tener una serie de combates con otros asentamientos. Ejemplo de ello va a ser los cartagenienses, ¿sí? En los cuales pues van a tener diferentes combates, tanto ellos van a tratar de invadir la parte que ya compete a Roma, como también eh, van a empezar a atacar la parte, los romanos van a empezar a atacar a los cartagenienses. Como tal, digamos así, la organización de Roma políticamente o del gobierno pues va a ser bastante sólida, va a ser bastante funcional, digámoslo así, y va a tener como que unos indicios ya bastante fuertes dentro de lo que es la democracia. Hay que aclarar que en este punto la democracia solamente va a estar puesta para los ciudadanos, en especial los hombres, y pues en cierta parte personas que van a tener poder. ¿Por qué? Porque para poder participar en ese tipo de elecciones, pues las personas o los que van a participar deben tener una posesión bastante grande en tierras. Entonces eso va a ser fundamental para el desarrollo de esa democracia, que no va a ser como tal una democracia mm, absoluta, pero sí pues va a manejar como que un inicio de la democracia en este punto. Que gracias a ese estilo de gobierno y gracias a bueno, gracias a ese estilo de gobierno se va a dar, se va a dar se va a dar ¿por qué? Por los orígenes de Grecia, que es los que van a instaurar como tal una democracia dentro de su punto de poder. Entonces, eso va a ser fundamental. ¿Listo? Tomás, porfa, cierra la cámara. Tomás, Tomás, porfa, cierra la cámara. Gracias. Listo. Lo importante que es precisamente como esto se va a colgar, pues para que ustedes no aparezcan todo el tiempo, eh, pues precisamente mantener las cámaras cerradas. ¿Listo, chicos? Entonces, seguía. Digámoslo así, como que vamos a mantener unas posiciones de gobierno ya establecidas que muchas de ellas, o no, gran parte de ellas va a ser por voto popular, por un voto eh, democrático, que va a ser como tal la persona más básica, que va a ser el cuestor, ¿sí? Que se va a ocupar como tal de las finanzas. Va a estar el líder, que va a ser como que una administración municipal. Va a estar el pretor, que va a manejar, va a ser el jefe de justicia como tal. Va a ser el cónsul, que va a dirigir como tal lo que es la armada. Y por último va a estar el censor,
¿sí? Que pues va a elaborar los censos de todo eso que va, que van a referirse en las discusiones dentro de las diferentes cámaras, ¿listo? Entonces, digamos así, como que en el siglo sexto, ¿qué pasó, Samuel? En el siglo sexto antes de Cristo, pues los romanos van a empezar a tener la expulsión eh, de los etruscos y pues van a manejar la república. Los ciudadanos romanos reunidos en asambleas debían eh, pues precisamente empezar a construir lo que son las leyes, empezar a elegir lo que eran los magistrados, eh, decidían sobre elementos bastante fundamentales que iban a pasar dentro del desarrollo de esa, de esa, de esa república. Entonces como que van a manejar diferentes puntos gracias a esas formas de gobierno. Va a tener unas transformaciones sociales bastante establecidas, bastante erráticas. Y vamos a decir que los patricios eran los propietarios de la mayor parte del terreno, ¿sí? Y de rebaños, participaban en lo que era el Senado, ocupaban altos cargos políticos del Estado, ¿sí? Lo que los venía hablando de que las personas que van a tener mayor tierra son las que van a poder participar dentro de estos sistemas de gobierno. Los plebeyos, que eran pequeños propietarios, comerciantes y artesanos, precisamente no van a participar en un principio en actividades políticas. Sin embargo, conforme va avanzando la época de la República, pues van transformando el derecho, van transformando esas leyes precisamente para darle un poco más de participación a ellos. Y pues obviamente los esclavos carecían totalmente de derechos, no tenían derecho alguno, eran tratados más como un bien y digamos así como que su estatus era de un bien más que de persona, ¿sí? No eran considerados como personas, sino eran considerados como tal bienes de propiedad, bienes comerciales, bienes canjeables por dinero o por otros tipos de recursos. La política exterior pues la van a manejar en parte de conquista. Entonces ellos iban a empezar a mantener conquistas dentro del terreno, obviamente para avanzar de ese espacio tan reducido que tenían en la boca itálica a llegar a un punto más de extensión que va a ocupar una gran parte. Entre ella pues encontramos todo lo que es la parte sur de la península ibérica, lo que actualmente es Francia. Ya van a ocupar todo lo que es la parte de la bota itálica, van a ocupar todo lo que era Grecia, va a irse, va a irse hasta el Mar Negro, ¿sí? Y va a ocupar, va a empezar a bajar, a tratar de ocupar un poco la media luna fértil. Y por último, pues también va a manejar una parte, un sector de lo que es África. Ese va a ser el territorio que va a ocupar como tal este, esta república, conforme va realizando las expansiones. ¿Listo? Todo se va a desarrollar bajo a guerras púnicas. Esas guerras pues precisamente van a ser guerras de expansión eh, con diferentes civilizaciones. Entre ellas pues va a estar Cartago, que va a ser más o menos hacia el siglo III, siglo II antes de Cristo. Entonces pues van a entrar dentro de esas guerras sucesivas precisamente para empezar a ganar mucho más terreno. Entonces, para poder tener ese tipo de expansión, para llegar a esa expansión tan grande que va a manejar, precisamente va a tener una fuerza militar, va a tener precisamente una fuerza militar bastante, digámoslo así, bastante fuerte, entre el cual pues encontramos lo que son las legiones romanas. La legión pues estaba formado por, digámoslo así,
el ejército estaba formado en sí por legiones, designadas por números, ¿sí? Entonces la legión uno, la legión 2, la legión 3, la legión 4 y así sucesivamente, que cada una de ellas se dividía en lo que eran cohortes, en lo que eran manípulos y lo que eran las centurias, ¿sí? Los jefes supremos eh, eran como tal los cónsules, ¿sí? Que pues obviamente iban a estar dentro del sistema de gobierno, que van a participar dentro de ese sistema de gobierno, y pues para cada legión eh, había un estado mayor formado por 10 tribunos, listo, 10 tribunos militares. Los centuriones pues ejercían una función de oficiales subalternos y mandaban a cada una de las 60 centurias que componían una legión, listo. Digámoslo así como que ellos iban a manejar un poder militar bastante grande, iban a tener bastante potencia militar gracias al desarrollo que ellos van a hacer precisamente dentro de ese punto de combate y de lucha. Ellos van a entrar ahí de una forma bastante fuerte. Ellos van a tener unos campamentos, simplemente por el hecho de los campamentos, pues van a ser campamentos que van a tener bastante estructura de fortificación, no van a ser campamentos, digámoslo así, sobre el, sobre la, sobre la intemperie, sino que también van a ser un estilo de cerca alrededor del campamento, con unas puertas de acceso a cada costado, en los cuatro costados, y sin embargo, pues van a tener como que un elemento de un muro que no va a permitir que entren directamente, sino pues va a funcionar como un estilo de laberinto para poder ingresar a esos campamentos. Y pues precisamente ese tipo de elementos pues va a dar una gran fuerza al ejército. Otro elemento que va a ser fundamental es que ya van a empezar a utilizar armaduras como tal de metales, ¿sí? Armaduras que van a proteger las partes vitales, lo que es la cabeza, lo que es el pecho, ¿sí? Ya van a comenzar a utilizar como que unas armaduras específicas para cada uno de, de los integrantes, ¿sí? Dependiendo su rango también es su estilo de uniforme de armadura. Van a utilizar lo que son escudos que van a proteger casi que más de la mitad del cuerpo. Entonces, pues digamos como que van a tener una gran fuerza y gracias a estos avances que ellos hacen referentes a la protección de ellos mismos. Sin embargo, digamos como que no todo es color de rosa. Dentro de esa república pues van a haber unas crisis internas, van a haber unas guerras civiles internas que pues van a generar diferentes problemáticas, que van a generar diferentes, digámoslo así, como consecuencias para lo que va a ser la república. Pues una de ellas es precisamente que los plebeyos pues ya tengan una mayor participación política, precisamente por lo que ellos eran los que mantenían, digamos así, una economía no solamente pequeña, sino una gran economía, era sostenida gracias a los plebeyos, que los patricios pues iban a tener bastantes tierras y pues iban a ser dueños de bastantes recursos, sí es cierto, pero los plebeyos van a ser mucho más que ellos mismos. Entonces, pues va a ser un elemento importante ese hecho de las guerras civiles y los conflictos internos que van a empezar a surgir dentro de la República Romana. Van a existir unos personajes que van a empezar digámoslo así, como que a darse a reconocer dentro de esa república, que van a empezar con sí, desde la parte más baja y pues obviamente van a ejercerse otras crisis, en especial políticas, que van a dar paso al sistema de los triunviratos. ¿Listo? Los triunviratos que van a hacer cuando empieza ya como tal la crisis de la República Romana, el triunvirato lo que
es una división del terreno, se va a dividir como tal en tres secciones distintas para una mejor administración. Dentro de ese triunvirato, pues precisamente va a estar, digámoslo así, bueno, se va a presentar por una división mucho más específica y pues cada uno va a tener como tal unas especificaciones ya más directas de sus labores y va a ser un poco más fácil dirigir ese tipo de grandes terrenos gracias a esos triunviratos. Entonces, el primer triunvirato va a ser precisamente formado por Julio César, por Craso y por Pompeyo, ¿sí? Julio César, pues va a estar hasta entonces como gobernador de Hispania y fue nombrado gobernador de Galía hacia el año 58 a.C., ¿sí? Nosotros estamos hablando precisamente de un triunvirato que va a estar dado hacia la parte oriental, es decir, de ello que va a estar en lo que actualmente es España y una parte de Francia junto con Portugal. ¿Listo? Después va a empezar unas guerras dentro de las Galías precisamente para terminar de conquistar todo lo que es la península ibérica, precisamente para empezar a ocupar espacios que son más de la parte norte de África. ¿Listo? Ese va a ser, digamos, como el primer expansión que va a realizar dentro de los triunviratos. Ese triunvirato, digámoslo así, no va a ser dado tanto por el hecho de que una sola persona va a tener como que el poder dentro, del territorio, sino que van a ser tres personas totalmente distintas. ¿Listo? Cada una pues va a tener unas funciones establecidas que pues van a dar un orden mucho más fuerte dentro de ello. El segundo triunvirato que va a entrar ahí en esa parte pues va a estar formado por Marco Antonio, por Lepio y Octavio Augusto. ¿Sí? Tampoco pues hubo bastantes acuerdos dentro de los miembros y precisamente por las diferencias ideológicas que cada uno va a mantener, el primer triunvirato pues va a ser precisamente también dado por este tipo de luchas internas de poder de quién de los tres, quién iba a ser el que realmente iba a tener como que esa fuerza y ese liderazgo dentro del triunvirato. Lo mismo va a pasar con el segundo triunvirato. Sí, y pues al final al cabo, en el segundo triunvirato, Octavio Augusto va a ser el que va a tener el control como tal de proclamarse como el primer emperador de Roma hacia el año 27 a.C. ¿Entendido hasta ahí, chicos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Si quieren, habilitan los micrófonos para poder hablar. ¿Dudas hasta el momento, chicos? ¿Hay alguna? Listo, sin dudas. Perfecto. Entonces, digámoslo así, dentro de este punto, pues van a desarrollarse diferentes cuestiones en lo que son avances. ¿Listo? Ya dentro de este punto, pues van a empezar a utilizar lo que son la carreta romana para precisamente tipos de guerra. Eh, ya empieza a desarrollarse, a modificarse, a quedar totalmente estructurizado lo que es el derecho romano, que gracias a ese derecho romano, pues digámoslo así, va a estar basado totalmente en lo que nosotros conocemos como el Código Civil, ¿sí? Eh, y que va a tener todavía muchas similitudes referente a este tipo de, sí, de leyes que ellos manejaban. Eh, Obviamente ellos van a mantener, digámoslo así, como que unos modelos de producción que van a ser netamente agrícolas, que van a ser netamente artesanales y pues van a tener un comercio
interno bastante grande, precisamente porque no en todos los lugares pues se van a dar esos los mismos recursos, entonces pues van a desarrollar un comercio interno dentro de Roma bastante fuerte. Van a empezar a conocer también lo que va a ser la ruta de la seda, y es que van a empezar a tener contactos no solamente entre Roma, sino ya van a empezar a realizar contactos con Oriente Medio, con Oriente Próximo y pues con Oriente Lejano. Ya van a manejar rutas comerciales hasta ese punto, que pues va a ser también de bastante importancia en en el caso en que va a empezar a dar un punto más de estatus, una diferenciación mayor de estatus, ya que precisamente las sedas no van a ser económicas y pues la vestimenta se va a ver diferenciada precisamente por sectores sociales. ¿Listo? Entonces, a partir del año 27 antes de Cristo, pues va a comenzar ya como tal lo que es la época del imperio, que va a ser una época que va a durar más de 500 años y pues va a ser una época bastante fuerte, una época que va a durar eh, 503 años como tal. Entonces, esa república, gracias a quien sea, gracias a Octavio Augusto, que va a ser el primer emperador, ¿sí? Y que va a empezar a mantener una expansión del Imperio Romano, gracias precisamente, precisamente lo van a hacer gracias a esas invasiones que va a terminar de dar. Entonces ya para este punto, literal, va a ocupar casi que un 70% de lo que es Europa, el Imperio Romano, va a ocupar lo que son una parte de las Islas Británicas, todo lo que es Inglaterra, actualmente ya lo va a ocupar, va a llegar hasta la parte norte de Europa, va a llegar ya lo que es a ocupar totalmente el Oriente Medio, que digamos así como que no va a tener una mayor expansión hacia Oriente, es precisamente gracias al desierto de Arabia. Eso es lo que lo va a retener, lo va a permitir seguir avanzando hacia Oriente. Ya va a ocupar toda la parte norte de África, desde su parte más oriental hasta ya lo que va a ser Egipto. Y pues ya va a empezar a tener unos mayores avances dentro de lo que es la tecnología. Ya, digámoslo así, ellos van a tener un fuerte punto en lo que es la arquitectura. Va a tener unos avances ya dentro del comercio y las comunicaciones, que va a ser mucho más por una parte fluvial. ¿Listo? Entonces todo eso ya va a comenzar a darse de una forma mucho más fuerte. Perfecto, digámoslo así como que esa transición de la república al imperio pues se va a ver dada en un lapso de tiempo no muy largo, va a ser casi de 4 años, es que va a empezar ese proceso de adecuación de las formas de gobierno y de todo el imperio como tal, para convertirse ya de pasarse de esa república a un imperio ya establecido. Una de esas principales momentos es que ya el comercio antes se manejaba, digámoslo así, en un punto muy superficial, donde el producto se intercambiaba por elementos de valor, más no había algo ya establecido. ¿Listo? No habían, digamos, no había una moneda establecida. Ya en la parte del imperio, pues ya se va a establecer como tal una, una moneda como tal. ¿Listo? Y que va a ser gracias al primer emperador, que va a ser Augusto. Entonces, digamos así, como que la moneda va a tener un, un escrito alrededor de ella que va a ser dado gracias a eso. Entonces, todo lo que es esa transición en primera parte del poder político, pues se va a mantener todo lo que es el Senado, todo lo que es la democracia
representativa que ellos van a manejar aún se va a mantener, pero como tal lo que va a hacer es que el emperador va a tener mucho más poder político, mucho más poder militar, ya va a tener como que una decisión mucho más, una decisión última y una decisión pues que va a marcar diferentes puntos, ¿listo? En ese punto, precisamente pues se van a dar unos poderes establecidos al emperador que eh, sí, pues vaya como a mantener un poder total, tanto militar, religioso y civil, además que ya va a estar instaurado como ¿qué? Está manifestado como con una naturaleza divina. Ya el emperador no va a ser visto como una persona, sino ya va a estar divinizado, va a ser visto como, no va a ser visto como un dios precisamente, pero sí va a tener una presencia divina como tal. Entonces muchos emperadores romanos después de su muerte fueron deidificados, ¿sí? Entonces es donde nosotros, ejemplo, todavía mantenemos unas deidades de Augusto, de unas deidades de Julio César, sí, que van a ser como reconocidos y dentro de ese senado, pues van a ser glorificados por las hazañas que ellos pudieron realizar. ¿Mm? Los emperadores pues disponían de su cargo para toda la vida y pues designaban un sucesor. No era formalizado como en la República de que ya se podía como que mirar quién seguía, sino que ellos mismos, cada uno de los emperadores pues decía y designaba una persona establecida para que los sucediera en el punto en que ellos ya llegaban a morir, de una forma que ya empezaban a formar dinastías. Sí, que obviamente eso no va a ser dado tanto por amistades o por desechos, sino por consanguinidad que van a empezar a mantener como que esos elementos de, de designar al, a sus sucesores. Entonces, en las primeras dinastías, bueno, en el siglo primero gobernaron como tal dos dinastías distintas, que la primera pues fue Julio o Claudia, ¿sí? Que penetraron a la que pertenecieron todo lo que es Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, ¿sí? Cuatro dinastías totalmente. Esta dinastía pues obviamente anexa territorio. Aparte de ello, pues va a empezar a mantener como que una forma mejor de el suministro de grano. Actualiza bastante lo que es el sistema judicial que va a tener Roma y pues va a instaurar el derecho de la ciudadanía que va a ser extendido a nuevas regiones y grupos sociales. Caso para tener acá pendiente. Dentro de lo que es la primera parte de la monarquía, pues va a crearse el derecho romano, ¿sí? Que va a ser tomado gracias al derecho griego. Y pues ellos van a mantener un territorio bastante pequeño, que van a considerar como Roma, ¿sí? Que es lo que ya les dije, que va a ser una parte pequeña de la bota itálica, que va a ser más la parte nororiental de la bota itálica. Dentro de la república, las personas que iban a tener como tal derecho, los que iban a ser considerados como ciudadanos romanos, van a seguir siendo los pobladores de esa misma zona que se llama Roma dentro de la monarquía. Es decir, que el territorio que ellos iban avanzando, que ellos iban conquistando, no importa si ellos hayan nacido bajo el dominio de Roma, que sean personas que tengan bastante poder, influencia y terrenos, pero los que van a ser considerados como ciudadanos van a ser los habitantes de Roma, no van a ser los extranjeros o las personas que vivan dentro del territorio romano, sino solamente los que vivan en la ciudad de Roma, ¿sí? En el primer territorio que va a ser dado por esa monarquía. Ellos van a ser los ciudadanos. Dentro del imperio, ya la primera dinastía pues va a ser bastante reconocida, en especial lo que es Claudio y Nerón y una pequeña parte de Calígula,
que ellos van a empezar a establecer ese derecho y aumentar el abarco de ese derecho. Entonces ya los ciudadanos no van a ser solamente los habitantes de Roma, los descendientes de romanos, como se ha mantenido hasta la República, sino que ya van a empezar a extenderse más y va a llegar hasta los patricios, hasta los plebeyos. Ya los plebeyos, algunos plebeyos, los que van a tener mayor poder, digamos como que un mayor estatus, pues van a ser considerados como ciudadanos romanos, ¿sí? Y pues van a tener, eh, pues precisamente muchos más derechos de los que tenían antes, no solamente a nivel comercial, sino pues precisamente de participación, que va a ser algo fundamental que pues les va a ayudar bastante, gracias a que ellos pues se encontraban bastante, digámoslo así, eh, aislados en un punto en que no van a tener unos avances. Ya teniendo esa participación, pues van a tener una voz y un voto para poder tomar también decisiones internas que les va a ayudar en ese punto. ¿Listo? Hasta ese momento, ¿hay alguna pregunta? Una pregunta, dime. No te escuché bien, se te escuchó entrecortado. ¿Me repites, por favor? La transición que se desarrolla dentro de República, bueno, desde que Octavio se considera como el primer emperador, que Octavio Augusto es coronado como el primer emperador, hasta que ya se establece un sistema de imperio como tal, pues van a ser más o menos unos 10 años, ¿sí? Dentro del principio, pues él va a mantener, digamos, como que unas funciones, las funciones que él mantenía de ese triunvirato, ya hacia el año 23 antes de Cristo, es decir, 4 años después de que se convierte en emperador, pues va a tomar como tal en sus riendas, en sus manos, va a tomar las riendas del poder militar y así sucesivamente va a comenzar a tomar los poderes, ¿sí? Entonces lo vuelvo y le repito, lo que es el poder militar, lo que es el poder religioso y el poder civil, que pues va a mantener precisamente eso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Listo, nada más. Bueno, la segunda dinastía, que va a ser la dinastía Flavia, pues van a pertenecer solamente tres. El primero que va a ser Vespasiano, el segundo va a ser Tito y el tercero va a ser Domiciano, ¿sí? Digamos así como que ellos no van a tener un gran avance, van a tener algún avance en el territorio, durante lo que es el imperio, pues va a ser una expansión constante dentro de ese punto, pero pues como tal no van a tener un avance más en otros aspectos. Listo, en el siglo segundo pues va a entrar en gobierno la dinastía antoniana, a la que van a pertenecer Trajano, Adriano, Antonino, Marco Aurelio y Comodo, ¿sí? Que va a tener, digamos así, como que un elemento que va a marcar un punto bastante grande, y es que con esta dinastía va a empezar la decadencia como tal. Desde un esplendoroso comienzo de las anexiones territoriales y la bonanza económica que van a manejar, pues fue cayendo en el desinterés por el gobierno de los emperadores y el despotismo que ya se anunciaba antes de la crisis del siglo tercero. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Pues precisamente que los emperadores van a tener o van a asumir esa divinidad que les van a dar ya de una forma bastante lúcida,
¿sí? En la cual pues ya van a empezar a tener problemas precisamente porque todo va a generarse gracias a esos caprichos que ellos van a tener, más no van a tener como que una conciencia de qué es lo que realmente va a necesitar como tal el imperio para poder seguir avanzando. ¿Listo? Acá voy a poner un paréntesis y es que todas las conversaciones que ustedes están teniendo, esas conversaciones van a quedar grabadas y se van a subir a YouTube. ¿Listo? Entonces, por favor, ya dejemos, digámoslo así, como que esas conversaciones y presten más bien atención. Bueno, dentro de esa crisis que va a mantener durante el siglo tercero, pues van a encontrar diferentes puntos. Factor socioeconómico, ¿sí? Que al final de la expansión exterior, ya cuando llega a un punto máximo de expansión, el imperio romano, pues digámoslo así, como que empiezan a verse unos problemas y es que la población empieza a reducirse, ¿sí? Va a empezar un, una decisión bastante grande dentro del imperio y una poca natalidad, gracias a que pues al ser un imperio tan grande que va a estar dirigido desde un centro que va a ser Roma, pues va a tener problemas de suministro, las problemáticas que se están presentando en los distintos territorios pues va a llegar muy tarde a manos de los encargados y pues precisamente eso va a dar un problema social y económico bastante fuerte. Gracias a esa reducción de la población, pues obviamente los impuestos y los tributos que se daban al emperador, pues van a empezar a reducirse en gran cantidad y pues va a empezar un déficit económico y un déficit público bastante grande, lo que va a traer un fenómeno que pues se conoce como la inflación, que es el encarecimiento de los productos como tal. Eso va a ser un elemento bastante grande que va a repercutir en diferentes funciones dentro de ese gobierno romano. Un factor político y militar, y es que la inestabilidad económica pues ya también una estabilidad política, en el punto en que los senados pues tenían como que digamos así unas discusiones bastante fuertes referentes a qué hacer para solucionar esos déficits públicos que se estaban generando. Sin embargo, pues el emperador tomaba otras decisiones que eran contrarias o distintas y lo que hacía digamos que en un punto era entrar en discusiones políticas y pues también tener unos pequeños problemas dentro de ese estado y dentro de ese gobierno. Como tal, lo que el gobierno hace, el emperador hace, es militarizar totalmente el estado, ignorando hacia el senado y pues como tal a las costumbres romanas. El senado pues siempre había tenido, digamos así, como que un punto de decisión bastante fuerte referente a lo que se iba a realizar dentro del territorio, dentro de ese gobierno, dentro de ese estado. Sin embargo, gracias a estos problemas socioeconómicos, pues van a presentar precisamente este tipo de elementos donde el Senado pues va a ser, digamos así, pasado por encima y se presenta esa militarización del Estado. Sí, se aumenta la presión sobre la población civil, entonces es donde vemos de que ya fuerzas militares van a estar con bastante presencia en cada uno de los terrenos que están manipulados o que están dentro dentro del imperio, ¿sí? Gracias a esos factores políticos y militares, que son gracias a esos factores socioeconómicos, pues van a dar también unos factores ideológicos y culturales. Entonces, dentro de ello, pues muchas personas van a entrar en contrariedad, van a bajar de divinidad al emperador, van a entrar dentro de un elemento de desinterés y de querer ir o transformar como tal el gobierno nuevamente para que caiga el emperador, ya que no está cumpliendo como tal unas funciones que pues debería estar
cumpliendo como tal. Ese va a ser como que el problema que va a tener el Imperio Romano en el siglo III después de Cristo. ¿Listo? Entonces eso precisamente va a pasar. Mm, digamos así que para poder reformar, bueno, para poder sobrellevar esa crisis, obviamente tuvieron que haber hecho unas transformaciones sociales que pues dio como que un respiro ante esas situaciones. Entonces, digamos así, como que cuando Diocleciano entra ya como tal, sube al trono en el año 284 e inauguró la época conocida como Bajo Imperio, pues da esa reestructuración del Estado precisamente para dar solución a esas problemáticas que estaba manteniendo. Entonces, el sistema político que instauró Augusto se transformó en una tetrarquía militar. ¿Qué quiere decir eso? Volvemos otra vez a las mismas tres divisiones que van a tener del poder, tres territorios totalmente distintos, eh, que se va a ser la división del Imperio Romano, se va a dividir en esos tres territorios y pues van a ser controlados más por una parte militar. ¿Listo? Entonces los emperadores romanos se habían convertido en verdaderos dictadores y eran representados como auténticos dioses. Entonces va a ser como que más fuerte esa presencia del emperador, ya digamos así como que pierde un poco de poder lo que es el Senado y gracias al uso de una fuerza militar, de una tetrarquía militar, pues va a comenzar precisamente ese, ese elemento ya más de dictadura que un imperio como tal. Entonces eso va a dar también un esplendor mucho mayor a reconocer no tanto como deidad, sino ya instaurar al emperador como tal, como un dios. Ya no se ve simplemente como de una forma divina, de una forma en que se idolatraba al emperador, sino que ya va a ser visto más como un dios entre los hombres, pongámoslo así en un punto. Digámoslo así que en este punto, en el años 200, en el siglo segundo, en el siglo tercero después de Cristo, pues es donde nosotros vemos precisamente esa pelea que va a tener algunas personas que están notando el cristianismo como una religión y ese choque que va a tener precisamente con los romanos. ¿Por qué? Porque digamos así, con que estas personas que están convirtiéndose al cristianismo no van a tener, ¿sí? No van a ver al emperador como un dios, ¿sí? No van a ver como una deidad tan pronunciada, sino precisamente por sus elementos culturales. Eso es precisamente lo que va a pasar en unas generalidades bastante gruesas y gordas dentro del territorio romano, desde su república hasta el, hasta el imperio. ¿Listo? Y ahí estamos hablando, digamos así, como que en un punto de 200 del siglo tercero después de Cristo. Estamos hablando del año 284. ¿Entendido hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Si quieren, abran micrófonos. Los problemas económicos se van a ver precisamente gracias a una disminución de la población. ¿Sí? Obviamente hacer un territorio tan grande, tan extenso, pues va a necesitar unos recursos bastante elevados, ¿sí? Van a necesitar bastante plata para mantener ese territorio de una forma estable. ¿Qué es lo que va a pasar cuando la población va a disminuir? Que menos impuestos van a llegar, ¿sí? Menos tributos van a llegar al gobierno. Por eso, digamos así, como que va a entrar el gobierno en un déficit presupuestal, no va a tener la suficiente plata para, para encargarse de los gastos de mantenimiento de todo el imperio. Y pues eso es lo que va a dar una serie de elementos bastante fuertes que pues van a llegar a una crisis económica realmente en el siglo tercero. Eso es lo que se va a presentar como tal.
¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo? Listo, entonces principalmente eso es lo que va a pasar dentro de esto. Entonces, ¿entendido hasta ahí? ¿Todos entendieron hasta ahí? No hay problema de nada. Listo, listo. Entonces, digámoslo así, como que en este punto ya terminaríamos la parte que es de tutoría, ¿listo? Todavía no se vayan a desconectar, por favor, porque necesitamos hablar otras cositas aparte y necesito comentarles también otros elementos, ¿listo? Entonces, regálenme 2 segundos.